Ahora estamos grabando. Bien, entonces lo que vamos a demostrar es el límite de la raíz cúbica. Nosotros dijimos que si la función es raíz cúbica de x, la mayoría vio la demostración por tabla, y es la más fácil porque lo convierte a la raíz en potencia y les daba ¿cuánto? La derivada. 1 sobre. El exponente, no, a ver, sobre. El índice 1 sobre 3. 3, Raíz cúbica. raíz cúbica lo queda lo mismo, Raíz cúbica de x De al x. cuadrado. al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que hace es, tiene un coeficiente numérico que es 3 por la raíz cúbica, repite el índice, y el exponente del radicando queda elevado a una unidad más que la función sin derivar. Bueno, decime, Ezequiel, ¿qué hago? F' de x, pongo límite. Límite de h que tiende a qué valor? A 0. A 0. ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? Sería la raíz, profe. Les tengo que escribir la función incrementada x más h. Menos. ¿Cómo sería escrita la función incrementada? 1 sobre, perdón, estoy copiando la derivada. La función No sería incrementada sería 1 sobre raíz, y sigo copiando la derivada, espera. La raíz cúbica de más x, 0. profe. De x más h. Donde tenga Ah, x, le sumo el valor h, esa es la función incrementada. Y la función sin incrementar, raíz cúbica de x. de x. Esos son los datos, ¿sí? ¿Se entendió esto de las definiciones donde podemos utilizar h, delta de x o la derivada de la función en el punto? Esa lo tienen que tener clara qué es lo que nos está pidiendo. Si es la demostración que nosotros obtenemos en la tabla, es la función derivada, entonces quiere decir que no nos establece un punto en especial. Bueno, ¿qué escribo? Tengo que La escribir raíz cúbica de x más h menos la raíz cúbica de x. perfecto. Menos la Sobre raíz. h sería. No sé, a ver que me diga Ezequiel. Hey, yo soy profe. ¿Ezequiel es que está hablando? Sí, profe, ahí tendría que poner sobre h. Sobre h, bien, porque es el incremento de la función sobre el incremento de la variable, un cociente incremental. Y el incremento acá nosotros hemos considerado que x se incrementa en un valor h. Ese incremento, por supuesto, tiende a 0, tiende a acercarse No a existe 0. entonces, ¿no? ¿Eh? Bien, ¿qué hago ahora? Puede ser que el incremental no existe. Como el incremental no existe, el incremental tiende a 0, o sea, se acerca tanto como pueda, por eso trabajamos con el concepto de límite. O sea, la distancia entre los puntos incrementados y sin incrementar tiende a 0, o sea, tienden a aproximarse el punto X en valores muy pequeñitos, décimos, centésimos, milésimos. Bueno, acá tenemos un límite. Pasemos al límite. ¿Qué tenemos que reemplazar por 0? Las h, profe. Las h. Entonces nos quedaría acá. Ya si pasamos al límite nos quedaría raíz cúbica de x más 0.
¿qué nos quedaría? X. X. Bien. Menos la raíz cúbica de X, porque no hay H ahí. 0 sobre 0. Sobre 0. ¿Y esto cuánto nos da? 0 sobre 0. 0 sobre 0. O sea que hemos logrado una indeterminación, obtener una indeterminación. Y esto nos dice que nosotros tenemos que levantar la indeterminación. ¿Y cómo hacemos para levantar esta indeterminación? Producto de los límites puede ser. No. ¿A dónde vemos producto? ¿A dónde hay producto? O Profe, sea, podría ser. multiplicar por el conjugado, ¿no? Pero el conjugado, ¿para qué valores se trabaja? ¿Para qué raíces se trabaja? Porque si yo tengo A más B por A menos B, ¿sí? Esto me da A al cuadrado menos B al cuadrado. Lo utilizo generalmente en las raíces cuadradas porque es la única forma en que una raíz cuadrada ¿Se se simplifica? simplifique. Tenemos raíz de A menos B, el conjugado, y esto nos da raíz cuadrada de A al cuadrado menos raíz cuadrada de B al cuadrado. Se simplifica y es la única forma en que me aparezca la raíz cuadrada y la potencia en una resta. ¿Por qué? Porque la radicación ni la potenciación son distributivas con respecto a la suma de la resta. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Multiplicarlo, dividir por el... Por el conjugado, y dijimos que el conjugado no se puede porque el conjugado en este caso es cuadrado. Y ahora Y tenemos que factor común tampoco. sacar factor común. sacar factor común. Pero yo no puedo distribuir raíz cúbica de X más raíz cúbica de H. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, este caso no lo puedo aplicar porque me va a aparecer un cuadrado. Y un cuadrado acá no lo voy a poder simplificar por más que busquemos el conjugado. ¿Sí? Acá voy a estar en raíz cúbica y acá yo necesito raíz cuadrada para que me aparezca la diferencia de cuadrados y se simplifiquen índice y exponentes iguales. Y eso que han rendido la práctica, ¿no? ¿Diferencia de cubo, profe? Diferencia de cubo. ¿Y cómo es la diferencia de cubo? Acá está el Así sale en el ingeniero, video. acá está el ingeniero Paz y ya ha hecho como condorito plop. Me quedo las patitas para arriba. Sí, es que en el video ese que Sí, se estaba viendo escuchó, yo profe. también. Sí. Ya le va a empezar a salir cana verde al ingeniero Paz. No, es que ya La no regla tiene del hospital. todos los pelos, ya no tiene para que le salgan las canas. Salvo que le busquen ustedes un implante, adjunten y le hagan un implante de pelo. Profe, si quiere, comparto yo la pantalla, el video que Dale, vi. dale, a ver, contanos. Compartir. Me tendría que hacer hospedador. El anfitrión. Bueno. A ver, entonces vamos a los 3 puntitos. Para, que está... No me deja, sácalo de YouTube todavía. Porque si no, no puedo darte el anfitrión. Vos estás conectado a YouTube, ¿no es cierto ya? Sí, pero me da el anfitrión y después yo entro. Pero me dice que estoy en vivo con YouTube, dice. Porque está grabando, profe, por eso. Ah, claro. Ah, ¿no podemos hacer las dos cosas? A ver, veamos. Ahí Puede está parar la como... grabación, creo. A ver, espera.
Ahí estamos Creo que no hace falta. en Google. Iniciar la sesión. No. No le dé Vamos el a anfitrión, profe, dé el co-anfitrión, así no se salga todo. Claro, pero no me deja porque dice en vivo en YouTube. Detengo le hago pausa. Le dice A, está como acá, A menos B. Bueno, por un trinomio. Pero yo quiero saber entonces ahora, porque el resto es fácil. Ya una vez que lo tienen convertido en un producto, lo resuelven. Pero yo quiero saber por qué obtiene este producto de A menos B y cómo lo hace. Por el cuadrado. El trinomio que tenemos ahí. ¿Alguien lo sabe? El ingeniero dice que sí. No. Tal vez. Pensando. Están pensando. Y traten de que sea antes de las 11 de la noche. Ahí puso Ahí, chicos por el chat, profe, que el cuadrado de un binomio. Escúchame, es una diferencia de cubos. Por eso le digo. Esto no es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, no piensen. Sexto caso de los casos de factoreo. Van a investigar para la próxima clase cómo hace, porque una vez que obtienen todo esto, lo reemplazan por uno de los términos, el otro de los términos, este sería A, este sería B, y lo van reemplazando en A y B y listo, está perfecto. Pero la clave de todo esto es transformar la diferencia de cubos, ¿sí?, en el producto de un binomio por un trinomio elevado al cuadrado. ¿Qué caso de los casos de factoreo? ¿El cubo de un binomio puede ser, profe? el sexto caso. Suma o diferencia de potencia de igual grado. Ahí está. Entonces a uno lo van a mantener como variable independiente y al otro lo van a mantener como constante. O sea, esto podría ser x al cubo menos a al cubo. O sea, el polinomio se ordena en función de x. ¿Está bien? Esto sería lo mismo que poner x al cubo más 0x al cuadrado más 0x menos a al cubo, porque esto lo considero una constante. O también podría decir que lo voy a ordenar el polinomio en función de a y este se va a mantener constante. Entonces me va a quedar a al cubo, al cuadrado, 0a al cuadrado, 0a, y este término me va a quedar como constante. Lo que me conviene es elegir alguna de las dos variables, siempre la positiva, para ordenarlo a este polinomio, y entonces decir a al cubo más 0 al cuadrado más 0a menos Después de Ruffini. b al cubo. Y se puede hacer Ruffini también, ¿sí? Se puede hacer Ruffini perfectamente. Entonces, es el sexto caso, o Ruffini también, como ustedes quieran. Pero por eso yo quiero saber cómo ustedes transforman esta diferencia de dos potencias de exponente impar a un producto. Mediante la distributiva. ¿A dónde pasa la distributiva? ¿A dónde pasa la distributiva?
Después de que se hace el pasaje de A menos B, ahí cuando se multiplica y se hace distributiva y llegas a lo anterior, A al cubo menos B al cubo. Sí, esto es 0, lo puse solamente para completar. Pero en realidad esta expresión es la misma que yo tengo acá. Acá yo puse esto para que ustedes vieran que es un polinomio donde tenemos una diferencia de un término de la variable al cubo menos otro término donde lo consideramos que no es la variable, es una constante, y es lo mismo que vos pongas x al cubo menos 8. Es lo mismo que decir x al cubo menos 2 al cubo. Esto que vos tienes acá es una resta de dos términos elevados al cubo. ¿Me entiendes? Hasta aquí, ¿quién me habló, Lautaro? Sí, profe, yo lo entiendo. Bueno, entonces, si yo tengo esto, lo transformé a esto, lo escribí en función de A y B, lo escribí en función de A y X, lo escribí en función de X y 2. Acá, que tengo una diferencia de dos términos elevados al cubo, ¿se acuerdan cuando teníamos los 4 casos? Cuando n era par, cuando el exponente de la diferencia de la suma, n era par. Puede ser que termina A al cuadrado más B más A más B al cuadrado. No sé, no sé ni qué me has dicho. O sea, A menos B en el otro A ver, paréntesis. díctame. A al cuadrado Sí, más B más A más B al cuadrado. acá es, dice el ingeniero, es B por A, o A por B, Sí. ¿sí? Nos da un trinomio, pero no es el cuadrado de un binomio, no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Se acuerdan cuando nosotros teníamos suma y resta de binomios de igual exponente? Decíamos, podía ser n par o n impar. Si yo tenía x a la n menos a la n o a con b, vamos a hacer a con b, a la n más b a la n, podríamos tener una suma, podríamos tener una resta, si fuese par, podríamos tener un binomio suma, pero con n impar. Y podríamos tener un binomio resta, pero con n impar. Por ejemplo, podríamos tener x al cuadrado más 2 al cuadrado. Y acá podemos tener x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Tenían que tener el mismo exponente. Sí. Y en este caso sería x al cubo menos 2 más 2 al cubo. X al cubo menos 2 al cubo. Entonces decíamos que con esto podíamos establecer cuáles eran los divisores para poderlo factorizar. Acá, cuando era suma y par, no tiene divisores. ¿Sí? No se puede. ¿Por qué? Primero porque al elevarlo a un exponente par es resultado positivo y al ser una suma nunca se nos va a hacer cero. Acá se aplica el teorema del resto y la regla de Ruffini para estos casos que tienen x igual a 1, ¿no? Como coeficiente. Si teníamos este caso, es una diferencia de cuadrado, tenía dos divisores.
uno de los divisores es la suma y el otro divisor era la resta, que en realidad lo que habíamos dicho, que trabajábamos a este caso como una diferencia de cuadrado. En vez de hacer la regla de Ruffini, el teorema del resto y todo lo demás, decíamos, tenemos una resta o de 2 cuadrados, hacíamos x más 2 por x menos 2, y esto era listo. Lo factorizamos como una diferencia de cuadrado, pero sabemos que cuando es resta o diferencia de índices de exponentes pares, el divisor pueden ser o la suma de las bases o la resta de las bases. Tiene 2 divisores. Si estábamos en el caso de que era una suma de exponentes impares, el divisor, ¿quién era? ¿Quién es? La suma de las bases. Y si es una resta, el divisor es la resta de las bases. Sexto caso de los casos de factorial. O utilizar el teorema del resto, encontrar una raíz. ¿Por qué número tendríamos que reemplazar a b para que esto nos dé 0? Y aplicar regla de Ruffin. Teorema del resto y regla de Ruffin. Si no se acuerdan de esta tablita. Como verán, miren dónde viene a aparecer esta tablita. En derivada. Aquel caso que no le llevaron el apunte, hoy lo necesitan para poder demostrar. Las vueltas de la vida, profe. Ninguna vuelta de la vida, eso se llama no estudiar. Esto lo tienen que manejar, estamos terminando el año. Esto tendría que ser moneda común. Y ni se acuerdan de esto. Está en el cuadernillo del curso de ingreso. Esto lo tendré que haber aprendido con el curso de ingreso. Y se los dije. No me acuerdo. Sí. O sea que quiero la demostración de esto. Yo tengo un ejemplo que me confundió un poco. Tenés un ejemplo que me confundió un poco. Están todos confundidos, me parece. Dale, contame. Se lo puedo dictar y... Sí, dale. Capaz que está mal acá. Dale. Dice x Sí. a la séptima Sí. menos y a la séptima. Séptima potencia. Bien. ¿Y qué querés Igual, hacer? Ajá. Y bueno, ahí dice, entre paréntesis, x menos y. X menos Y. Por. Y acá dice x a la sexta. Menos mal que dice, ¿no? Sí. X a la sexta. Más x a la quinta. Más X a la quinta. Y, o sea, tiene x a la quinta y. XY. ¿Por qué? Porque uno de los exponentes va bajando y el otro va subiendo. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos X a la sexta, pero no tenemos Y. Sí lo tenemos al Y, pero ¿a qué exponente está elevado? A la primera. La sexta. Y está acá, nada más que no está escrito. Está como un Y elevado a una potencia. 0. A la 0, exactamente. Entonces, acá baja la X y comienza a subir la Y. Ya, dale, seguime diciendo. Más x a la cuarta. Sí. Y al cuadrado. Mira, acá si yo hubiese puesto Y a la 0. Acá viene
x a la quinta y a la 1, x a la cuarta y al cuadrado. ¿Cómo sigue? Más x al cubo, y al cubo, Sí, sí, más x al sí, cuadrado, seguí, y a la cuarta, sí, más x sí. y a la quinta, más y a la sexta. Más y a la sexta, ya no llego. Más y a la sexta. Fíjate que en todas, de eso se trata la matemática, de encontrar regularidades, de encontrar expresiones que por allí nos permitan ahorrarnos el cálculo. Y acá vos encontramos una regularidad. Fíjate que la x partió con x a la séptima. ¿Y qué le sucedió al resultado cuando quedó factoreado? Dividido por x, en realidad lo hemos dividido por x a la menos y, por x menos y, perdón. Quedó x a la sexta y a la 0. Y fíjense qué pasa con los exponentes de x. Van decreciendo. Van decreciendo hasta que desaparece. Y queda la constante y. X es la variable e y es una constante. ¿Y qué pasa con la y? ¿Qué pasa con los exponentes de la y? Van aumentando. Creciendo. Van aumentando, pero siempre en un grado menos, porque hemos dividido por x a la 1 y a la 1. Y cuando se divide, se restan los exponentes. ¿Es o no es? Entonces, tenemos acá x a la séptima menos y a la séptima. Tenemos una resta de potencias con exponente impar. ¿Cuál será el divisor? ¿Cuál es el divisor? La base, las bases. La resta de las bases. ¿Sí? Podemos hacer la división común y corriente o podemos hacer regla de Ruffini. ¿Sí? La variable es x. Por lo tanto, y a la séptima menos y a la séptima va a ser una constante. Entonces, x a la séptima, x a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta, x a la 3, x a la 2, x a la 1, x a la 0. ¿Sí? Sería más o menos de esa forma el orden. Tenemos que poner los coeficientes numéricos que acompañan a la x para regla de Ruffini. 1. ¿Existe x a la sexta? No, es 0. No, 0. ¿Qué voy a poner acá? 0. Todos son 0. ¿Existe x a la quinta? 0. No. 0. 0. 0. 0. 0. Pero el término independiente es este. ¿Por qué? Porque la variable se va ordenando en función de x. Esa es la variable. ¿Sí? Estos de acá los puse para completarlo, porque regla de Ruffini tiene que ser el polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Pero tiene un término independiente. Un término que no depende de la x. ¿Quién es? Menos Menos de 1, profe. a la Menos y a la séptima, 7. menos 1. Un menos 1, si quieren le ponemos el menos 1. Lo vamos a correr un poquito para que no se... ¿Está bien? Este valor lo consideramos constante como el término independiente. No depende de la letra x. O la letra x está elevada a la 0. Bien. ¿Cuál es el valor que ustedes pondrían acá para que cuando se reste con i a la séptima me dé 0? ¿Por cuánto reemplazarían a la x? ¿Por qué valor reemplazarían a la x para que menos i a la séptima me dé 0? 0. 1. 1. 1 menos ¿Una 1, qué? 0. 1 menos 1, 0. Mentira. Si acá hay un 1 y acá hay un i a la séptima. Todo esto es un número. Si bien está escrito con letras, es un número, es una constante, es un término independiente. ¿Qué valor
tendrían que introducir o darle a la X para que cuando lo resten con I a la séptima me dé 0. Teorema del resto. ¿Cuánto tendría que valer la X? Puede ser un número, puede ser una letra. En Sí, este caso profe. va a ser una Ahí en el chat. I, porque I a la séptima menos I a la séptima nos va a dar 0. ¿Sí? El divisor de una resta de potencias de exponente impar es la resta de las bases. Entonces, ¿por cuánto vamos a dividir? Por este término. Pero lo tenemos que llevar acá. ¿Se acuerdan que dividíamos por X menos 2? Y sacamos el término independiente y lo Y llevamos positivo. acá. Exactamente, más Y. Bueno. Que está duro el quincho, papá, los casos de factoreo. Bueno, sigamos. ¿Qué hago ahora? Bajamos el primer término como está. primer término, Bajamos el 1. Acuérdense que lo esto es multiplicamos. más I y lo vamos a multiplicar en forma de diagonal. Bien, y vamos a comenzar a llenar la segunda columna. Y al final, ¿cómo me doy cuenta si esta factorización que estoy tratando de hacer es correcta? El resto da 0. El resto tiene que dar El 0. resto tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque al dar el resto 0, 8 dividido en 4 de 2 por 4, 8, al 8 van 0, colita de chancho. Quiere decir que si el resto da 0 al 8, a este polinomio, lo puedo escribir como el cociente por el divisor. Por eso necesitamos que el resto dé 0. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el dividendo va a ser el producto del cociente por el divisor. Si el resto no fuese 0, se nos convertiría, supongamos que lo dividimos en 3, ¿en cuánto? 8 dividido en 3. 2 por 3, 6 y quedan 2. Bien, me sobran 2. Entonces, 8 sería lo mismo que 2 por 3 más 2. Entonces, si el resto no es 0, ¿sí? El dividendo no es un producto, es una suma del cociente por el divisor más el resto. En cambio, cuando el resto da 0, sí lo puedo escribir como producto, y si lo puedo escribir como producto, lo puedo simplificar. 2 por 4, 8, el 8 van 0, el 8 es lo mismo que decir 2 por 4. Entonces acá la operación es una multiplicación. O sea que ustedes se van a dar cuenta que están bien, trabajando bien, cuando el resto, o sea, la última columna de 0. Bueno, 1 por I, Y y comienzo a llenar la primera columna. 0 más I, I por I, Y 2 al i, cuadrado. no, i al I cuadrado, al perdón. cuadrado. Bueno, I al cuadrado más 0, Y al cuadrado. I al cuadrado, I al cuadrado. I por I al cuadrado, Y al cubo. i al cubo, I al cubo. Bajo 0 más I al cubo me da I al cubo. I al cubo por I, Y a la cuarta. I a la cuarta. Esperen que haga bien las I porque si no se nos van a confundir con 4. A la cuarta. 0 más I a la cuarta, Y a la cuarta. I a la cuarta. I a la cuarta por I, Y a la Y quinta. a la quinta. I a la quinta. Papá. Vamos. I a la quinta por I, Y a la Y a sexta. la sexta. y a la sexta. No se le ocurrió más grande el numerito, menos mal. Y a la sexta por I, Y a la séptima. y a la séptima. Bien.
Bueno. Y ahí, Menos un... ¿Para qué es ese y yo no sé menos para un qué 2 lo he hecho tanto. a la séptima? Porque acá, porque acá la constante la puse mal. No sé por qué puse Puso B. B. Ajá, eso. Acá ya se me quemaron el libro. Era menos y a la séptima. Porque esta la consideramos variable y esta es constante. No sé por qué puse B. Pues estábamos trabajando con el otro. Cero, entonces. Y entonces nos da 0. Ahí te das cuenta que hemos tomado mal, que habíamos tomado mal los términos. Ahí nos da 0. ¿Sí? Y acá me falta, y a la Y a la séptima. séptima. Y a la séptima. Bueno, pues más prolijo imposible. Bueno, y ahora tenemos que, ya corroboramos que nos da resto 0, pero tenemos que armar el polinomio. El divisor es x menos y, que está acá, por una x, ahora acordate que nuestra variable es Por x. sexta. ¿Por cómo? Por z. No, a la sexta, profe. A la sexta. Bien, bien, bien. Y a la 0, que no hacía falta que lo pongamos, pero lo pusimos. De ahí nos quedó y lo vamos ordenando con x a la sexta, x a la quinta, x a la cuarta, fíjate, x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente. Cortito, ¿no? Cortito, sí, cortito. ¿Está bien? Entonces, miren cómo necesitamos de los casos de factoreo. Y no les cuesta nada tener en una hojita todos los casos de factoreo. Bueno, en la próxima clase ustedes van a armar cómo resuelven esto. Quedó pendiente ahí. Bueno. Nosotros habíamos... No lo voy a borrar, profe, si lo copio. Bueno, habíamos hablado de función derivada. Dijimos que toda vez que una función f de x la derivo, ¿sí? Que va a ser el límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tienda a 0, ¿sí? Obtengo la función derivada. Este es la expresión, el cociente incremental, y esta es la derivada. Y el resultado del límite del cociente incremental es la derivada, que también se convierte, la podemos determinar como una función, porque la podemos volver a derivar. Y a esa función, que es el resultado de la derivada primera, la llamamos función derivada. ¿Sí? Una vez que yo tengo la función derivada primera, puedo decir a esa función la vuelvo a derivar, y por lo tanto, si yo la vuelvo a derivar, voy a obtener la derivada segunda. ¿Está bien? Y si derivo hago la segunda derivada, voy a obtener la derivada segunda. Y esa derivada segunda también es una función. Y la puedo volver a derivar, porque es una función, en la derivada tercera. Y así dijimos que podíamos trabajar con las derivadas que se llaman derivadas sucesivas. O sea que les podría pedir, por ejemplo, que
hagan la derivada tercera de esta función. Sería la derivada de la derivada de la derivada. Exactamente. O sea, Profe, considerando eso no que sería cada más o vez- menos, disculpe, la regla del L'Hopital. ¿Sí? La regla del L'Hopital trabaja para levantar indeterminaciones de límites y a veces se da en primera instancia, pero a veces se vuelve a aparecer la indeterminación y vuelvo a derivar, ¿sí? Podríamos aplicarla en la regla del L'Hopital perfectamente, ¿sí? Pero para ello debemos saber que regla del L'Hopital es para levantar aquellos límites que dan indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y que cuando hacemos la derivada del numerador independientemente del denominador y nos volvemos a evaluar el límite y nos da 0 sobre 0, infinito sobre infinito, podemos seguir derivando de la misma manera, numerador independientemente del denominador. Y puede aparecer que recién en la segunda, en la tercera, en la cuarta derivada de aplicar regla del L'Hopital aparezca, se levante la indeterminación. ¿Sí? Bueno, la tarea quedó clara, ¿no? ¿Cómo van a tener que hacer? Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, que la función, que la derivada es una nueva función. Lo que vamos a ver ahora es continuidad de una función derivada. Continuidad de una función derivada. Esperen que borre. Ay, ¿qué hora estamos, chicos? 10:40. Menos cuarto. Bueno, entonces, vamos a ver continuidad de la función derivada. ¿Acá se lee? Sí, profe. Continuidad de una función, voy a poner así directamente, derivada. Este es un tema que lo tomamos en los finales, ¿sí? Decimos que una función, si es continua, que una función f es continua, puede o no tener derivada. Por ejemplo, la función valor absoluto. ¿Sí? La función valor absoluto f de x, valor absoluto de x, es una función continua, porque para los negativos da siempre positivo. Para 0, da 0, para los positivos da positivo. ¿Sí? Una B. ¿Es una función continua en todos sus puntos? Sí, pero no tiene derivada. ¿Sí? Entonces, algunas funciones continuas no van a tener derivada y otras funciones continuas sí lo van a tener. Este es un concepto que ustedes lo tienen que tener claro. Ahora, si la función tiene derivada, entonces voy a poner no
entonces la función sí o sí es continua. ¿Sí? Entonces, que una función sea continua no nos asegura que tenga derivada. Ahora, si una función tiene derivada, sí o sí nos asegura que es una función continua en el intervalo. Profe, Sí, ¿cómo dijo que por qué no tiene derivada esa función constante? acá la función que nosotros estamos analizando es la función valor absoluto. Búscame en la tabla de derivadas la función valor absoluto. Valor absoluto. Ujú. No sale, ¿no? No sale, no tenemos derivada de la función en ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar por derecha y por izquierda la derivada de la función o la pendiente, ¿sí? La derivada de la función, ¿sí? En el punto 0, pero todos los puntos anteriores a 0, fíjate, ¿qué inclinación tiene la recta? Decreciente, profe. Decreciente. Decreciente. Entonces, ¿qué signo tiene la pendiente? Negativo. 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 ¿Sí? ¿Está bien? Y hablamos del límite del cociente incremental. ¿Sí? Y acá, en este caso, la derivada de la función para valores mayores que 0, ¿cómo es con respecto al punto? Positivo. Positivo. La mayor. Entonces, si nosotros estamos analizando un punto y nos vamos acá, ¿sí? Vemos que el límite, porque la derivada del límite del cociente incremental, para este valor nos va a dar, antes del 0 nos va a dar negativo, y para después del 0 nos va a dar positivo. O sea, los límites por derecha y límites por izquierda van a ser diferentes. Entonces la función no tiene derivada en el punto. ¿Está bien? ¿Lo ves acá? Que la derivada es diferente en este punto para estos valores antes y después. ¿Cómo hacemos para demostrar esto? Vamos a partir del concepto de continuidad. Para eso ustedes saben y han rendido el sábado cuáles son las condiciones para que una función sea continua en un punto. Tiene que tener Exista su imagen. imagen, Tiene la imagen Ah, y ahí tiene que que tener el límite sea igual al... y el límite y la imagen deben ser iguales. bien, entonces, para que una función sea continua en un punto, tiene que existir la imagen de la función en el punto, en x igual a a. Además, tiene que existir el límite de la función en ese punto. Y el límite y la imagen tienen que ser iguales. Entonces yo puedo asegurar que esa función es continua en ese punto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a hacer f de x menos f de a sobre x menos a igual a lo mismo, f de x menos f de a sobre x menos a. Esto no es la derivada,
Esto es el límite del incremento de la función sobre el incremento de la variable, el incremento de la función sobre el incremento de la variable. ¿Estamos hasta ahí? Voy a poner acá delta de y sobre delta de x. Es la razón de cambio. ¿Se acuerdan? Y el profe Abayán les repitió que siempre que haya una derivada hay una razón de cambio. Cambia una variable y entonces cambia la otra variable. Cambiaba la superficie, ¿se acuerdan del video que hicimos? Que tenían que pintar los pintores y cambiaba la cantidad de litros de pintura que debían utilizar. Cambia la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer un automóvil, entonces cambia la cantidad de litros de nafta que yo debo recorrer. Ahora, cuando ese cambio lo tenemos que calcular en un valor instantáneo, en el caso de velocidades, aceleraciones, o en un valor límite, esa razón de cambio acompañado con el límite nos da la derivada. Pero siempre que haya una razón de cambio, siempre vamos a estar en presencia del concepto de derivada. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que explicamos cuál era la diferencia entre fracción y razón? No. La fracción es la división de un entero en un entero, siempre que el denominador sea distinto de 0. Mientras que la razón puede tomar cualquier número real al numerador y cualquier número real al denominador. En realidad no se llama numerador y denominador, sino se llama antecedente y consecuente. Por eso es una razón, porque puede tomar el antecedente y el consecuente cualquier número real, salvo el consecuente distinto de 0. No puede ser 0. La división por 0 no está definida para la aritmética. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta variación de la variable? F de x menos f de a es igual a f de x menos f de a sobre x menos a. Y a este x menos a, ¿cómo lo paso al otro miembro? Tiene que se Pasa lo multiplica, pero Va a pasar multiplicando porque estoy deshaciendo la división. y le cambia el Entonces, si signo. todo el denominador pasa al otro miembro, si estaba dividiendo, va a pasar multiplicando. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que paso al otro miembro. Este es el primer paso, vamos al segundo paso. Bien, tomo límite de f de x menos f de a igual al límite de f de x menos x. ¿Se lee? Estoy muy lejos. Sí, profe, sí se lee. ¿Sí? Sobre el límite. Límite, si tomo, para evitar un paso, si tomo límite de este producto, ¿a qué es igual el límite del producto? Al producto de los límites. Bien, límite de x menos a. Cuando x se aproxima al punto A. Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a reemplazar por A. ¿Sí?
En este caso, ¿qué me pasó acá? Vamos a reemplazar por A. Podríamos haber simplificado X menos A y X menos A. ¿Sí o no? Porque este término, este factor y este factor son iguales. Sí. ¿Sí? Lo único que hice es pasarlo al otro miembro. Pero acá me falta, acá, X menos A. Bien. Bueno, si paso el límite, todo esto me va a dar ¿cuánto? A menos A, 0. 0. ¿Por cualquier número? 0. 0, porque esta es la derivada, ¿no es cierto? Entonces, esto nos va a dar 0. Límite X que tiende a de f de X menos f de A igual a 0. No sé. Bien. Paso f de A al otro miembro. Acá se lee. Sí. Ya queda muy bajito, profe. Muy abajito, bueno, nos vamos acá. Me voy acá un poquito más abajo. Límite de X que tiende a de f de X igual a 0 y este f de A que estaba restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Sumando. Entonces me va a quedar f de A más 0. ¿Está bien? Entonces, f de X me va a quedar f de A, paso al límite, igual a f de A. Entonces, de esta manera queda demostrado que si yo parto del límite del cociente incremental y parto primero del cociente incremental y luego voy agregando el límite y hago pasaje de términos, f de A es igual a f de A. Con esto queda demostrado que el límite es igual a f de A, porque acá yo calculo el límite. ¿Sí? Entonces, me queda demostrado esto, porque acá yo hice el límite igual a f de A. Entonces, puedo decir que cada vez que yo tenga una función que sea derivable, esa función va a ser continua. ¿Por qué? Porque cumple con las condiciones de continuidad de una función en un punto. Cumple con la condición de que el límite y f de A sean iguales. Entonces, Son iguales. estoy demostrando que cada vez que tenga una función que tenga derivada, esa función automáticamente va a ser continua. Ahora, que una función sea continua no me asegura que tenga derivada. Un concepto muy importante cuando trabajamos con derivadas. Y Las un poco derivadas... confuso, ¿no? ¿Eh? Un poco, o sea, no Sí, confuso, sino, digamos, es como un sí, pero trabalengua, no. ¿no es cierto? Sí. Sí, claro, si es continua, no nos asegura, no podemos Que asegurar que se sea pueda derivar. derivada. Tenemos que demostrarlo. Ahora, si tiene derivada, yo puedo asegurar que la función es continua. O sea, esta función es continua, no sé si es continua, pero si yo le puedo calcular su derivada, tiene derivada, y ustedes lo demostraron ahí utilizando la tabla, entonces puedo asegurar que esta función sí es continua. ¿Se entiende?
Sí, profe. ¿Sí? Que sea continuo no me asegura que sea derivable. Ahora, que sea derivable sí me asegura que sea continuo. Bueno. Vamos a ver. La regla de la cadena. ¿Qué van a investigar o qué van a demostrar además de f de x? La otra f de x, que quiero saber cómo se calcula, cómo se hace la demostración de la fórmula que aparece en la tabla, es la derivada del seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? ¿Coseno? Menos seno. De x, perfecto. Y la otra que me interesa es la función logaritmo natural de x. 1 sobre El x logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. 1 sobre x. Yo quiero saber cómo ustedes a partir de la definición de derivadas llegan a esos dos resultados. Y ya están tabulados, y entonces ustedes directamente le dicen función seno de x, la derivada coseno, y de coseno Menos seno. menos seno. Bien, menos seno. Bueno, voy a borrar. Para seno y coseno van a necesitar trabajar con la diferencia del seno de dos ángulos diferentes, y para el coseno con la diferencia del coseno de dos ángulos diferentes. O sea, borro acá. Van a necesitar buscar seno de alfa menos seno de beta, a que es igual, y para el coseno, coseno de alfa menos coseno de beta, a que es igual. ¿Sí? Acá se toman los ángulos como x más delta de x, o x más h, y el otro seno de x. Y el otro coseno de x más delta de x o más h, y el otro ángulo va a ser coseno de x. A que es igual la diferencia del seno de dos ángulos, y a que es igual la diferencia del coseno de dos ángulos. Y para el logaritmo van a tener que utilizar las propiedades de los logaritmos. ¿A qué eran igual las propiedades de los logaritmos? ¿Cuáles eran las propiedades de los logaritmos? La suma era el producto de logaritmos. Bien, o sea, el logaritmo de un producto se convertía en la suma La suma de de los los logaritmos. logaritmos de cada uno de los factores. El logaritmo de un cociente Era se la resta. convertía en la resta de cada uno de los logaritmos del numerador y del denominador. Y el logaritmo, ya sea natural o neperiano, o decimal o en otra base, el logaritmo de una potencia era igual al exponente
por el logaritmo de la... Por el logaritmo Esto es, de entonces, la base. la potencia se convierte en producto, la división se convierte en una diferencia y el producto se convierte en una suma. Resta. Perdón, suma, profe. Suma. Ahí está. Bien. ¿Listo? Bueno, vamos a ver la derivada de una función compuesta. La derivada de una función compuesta o regla de la cadena. Algo deben haber visto con el profe Abayay, regla de la cadena. F de G de X, o G cerito F, la derivada de esta función compuesta, que va a ser F de G de X, de la misma, escrito de la misma manera. ¿Sí? G cerito F de X, la derivada, o F de G de X. ¿Quién actúa como variable acá? ¿F o G? Porque es una función que tiene como variable a otra función, no tiene como variable a X. G sería la variable, profe. Serie G, profe. G es la variable, es la que va a actuar como variable. Bien, por eso hablamos de una función compuesta, ¿sí? Esto se acuerda que lo vimos en la segunda unidad, me parece. En la F segunda compuesta por unidad. G. ¿Eh? G compuesta, F compuesta por G, dentro de F. Y viceversa, ¿no es cierto? Y también hacíamos la composición de la función directa con la función inversa. ¿Y qué nos daba esa función? La composición de la directa con la inversa. ¿Se acuerdan? Otra función. La función directa y la función inversa, la composición. ¿No? Bueno, nos da la función identidad. O la bisectriz del primer y tercer cuadrante, la función idéntica igual a X. Cada vez que componemos una función y su inversa. Bueno, ¿cómo se deriva una función compuesta? Se va a derivar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Y vamos a decir F de G de X la derivada de la función F de G de X por la derivada de la función que actúa como variable. Por ahí en algunos libros lo van a encontrar como
como U y B, como F y G, con cualquier letra, pero son dos funciones, una que compone la otra función. Entonces, la derivada de una función compuesta es, primero derivamos la función principal, que es la más grande, la que está acá con la letra F, y una vez que hemos derivado en función de F, tenemos que multiplicar por la derivada de la función que actúa como variable, G. La demostración no me interesa que ustedes sepan cómo resolver este tipo de expresiones. Entonces vamos a hacer un ejemplito para que ustedes se acuerden, porque seguramente que ya lo han visto. A ver, vamos a ver. Esperen que encuentre un ejercicio. A ver, vamos a copiar un ejercicio del libro. F de X es igual a X al cubo. Y G de X es igual a 5X más 1. Bien. Ahí está. Bueno, ¿cómo haremos para componer esta función? Tenemos F y tenemos G. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría acá para armarlo en función de F de G de X? Entonces pongo F, es X al cubo, pero en lugar de poner X, ¿a quién voy a poner? Porque esto sería F de X. En lugar de poner X, voy a poner la expresión de la función G de X. Esa va a actuar como variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá la composición? Nos va a quedar G 5X más 1, G y F. F dice que a la variable F la tengo que reemplazar por G. Pero esto está elevado al Q. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo hacemos para derivar esta función que no es una potencia, que no es una suma de polinomios, de términos de monomios, que no es un polinomio de la derivada de un polinomio, ni tampoco la derivada de una potencia directamente? Es la derivada de otra función. Entonces dice, derive desde afuera hacia adentro. ¿Qué harían ustedes? Dice la derivada de F. Derivamos F y después derivamos G. Exactamente. Y G X queda al cuadrado. constante. Entonces nos queda, bajamos el exponente, porque tenemos que derivar como una potencia. ¿Sí? Sí, Esto queda para el último. Queda lo mismo. 5X 5 al cuadrado. X. 5X más 1 al al cuadrado. cuadrado por, ya tenemos la derivada del cubo, ¿sí? 3 por X al cuadrado. Esta X es la G de X que nosotros tenemos como función de función. Por la derivada ahora de G. ¿Y la derivada de G cuánto es? La derivada de 5. 5X, 5, Cinco. porque la derivada de 1, que es una constante, es 0.
y la derivada de una constante por x es 5. Entonces, automáticamente esto nos va a quedar 15, porque este lo llevo para adelante, aplico la propiedad conmutativa del producto, x más 1. Profe, ahí ya no sería para derivar como un producto. Esto es lo que estás derivando vos. Por ejemplo, ahí si ya queda 3, Vos podrías haberlo paréntesis escrito por 5. por 5x más El primero 1, sin derivar sería u por b. Sí, pero sería 0 en 5. pero escúchame, Ah, claro. La función que vos vas a derivar es esta, que es una función compuesta. Vos estás queriendo derivar esto. Entonces ya, si vos querés derivar esto, ya sería la derivada segunda Claro, profe, ahí le entiendo. de la función compuesta, ¿no? Entonces, lo que hicimos es lo siguiente. Tomamos x al cubo, pero esta x está reemplazada por una función, que es 5x más 1. Entonces, ¿qué nos queda? 5x más 1 elevado al cubo. Desde afuera hacia adentro, derivamos primero como una potencia, derivamos a f. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué quedó 3 por 5x más 1 al cuadrado en los dos? Y no Bien. al cubo como lo tenía. Ahí me perdí un Bien. poco, no entendí. A ver, tenemos una potencia, ¿sí? Sí, Lo tapo a esto. ¿Cómo derivas sí, esta sí. potencia? Bajas el No, exponente bajar el exponente, y le multiplicar. restas 1. ¿Está bien? Y lo Ah, sí, sí, sí. acá. Por Sí, profe, sí. ahora, Ya me lo que acordé. no hemos derivado, que es la base de la potencia, 5x más 1. Y la Al ser derivada, 1 queda 0 1, y 5x es 5. claro. O sea, Sí, sí. derivo primero como potencia y después como suma. Y de la suma nos sale la derivada es una constante porque nos queda directamente 5. Sí, profe. ¿Sí? A ver, veamos si es verdad. Vamos a tirar a matar y de ahí nos vamos. ¿Y al 2 ese, profe, no se lo seguiría derivando? Al 2, no, ¿por qué? Porque vos ya Sí. hiciste la derivada. Vos derivaste como potencia. ¿Está bien? Sí. Y ahora derivaste esto, que es la base de la potencia. Y ahí queda. Ah, entonces ya no se seguiría ya. Ajá. Ya no porque no nos pide la derivada en un punto, sino nos pide la derivada de una función compuesta. O sea, lo que obtenemos es Sí. otra función que es función derivada. Ahora, si nos pediría la derivada segunda, ahí volvemos a derivar nuevamente. Sí, Pero nos sí, tienta, entendí, profe. pero fíjate vos que nos tienta a volver a A seguir. derivar. ¿Sí? Y entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Vamos a ver una así, bien pochonguita y nos vamos. Siempre nos van a especificar, profe, así cuántas veces tenemos que derivar. No, ustedes ya van a empezar a derivar funciones compuestas, porque no le vamos a pedir la derivada del seno, del coseno, de la tangente. No. Ya van a ser derivadas bien pochonguitas. Qué bien, profe, eso me alegra mucho. Claro, ahora sí, Para derivar sangre. para derivar sangre, dice el ingeniero. O van a pasar derivados a otra sala. O nos queda a nosotros derivar. Derivados, está Vamos bien. a estar al límite. Van a quedar al límite. Bueno, a ver, cuéntenme. ¿Cuál es la función principal y cuál es la función que actúa como variable?
Seno sería Seno es la principal y la variable es la X y el, ¿no? ¿No sería la raíz, raíz. profe? La raíz sería la La, principal. la raíz es la principal. Si vos lo miras, la raíz Desde afuera cuadrada hacia no adentro. importa, de X, del seno de X, ¿sí? Entonces tenemos que mirar desde afuera hacia adentro. ¿Qué encontramos primero? Primero encontramos una raíz. Entonces, encontramos una raíz, derivamos como una raíz. Es la función raíz cuadrada compuesta por el seno. Y el seno no es compuesto, no trabaja con X, sino trabaja con otra función que lo compone el seno. Es la compuesta de la compuesta de la compuesta. ¿Sí? Entonces, la derivada primera de X va a ser, derivo como raíz. ¿Qué es esto? 1, El medidor de glucemia mismo, que yo lo puse. 1 1 sobre sobre 2 2 raíz de X, raíz ¿no? de todo esto, ¿sí? Porque todavía no he derivado como raíz. ¿Hasta ahí me siguen o no? Hice profe. la Sí, profe. derivada Sí, profe. de f, de la función principal. Bien, de ahí viene la derivada del seno. La derivada del seno va a trabajar de la misma manera. ¿Sí? Voy a derivar el seno, pero de otra función. O sea, voy a Sí. derivar el seno, voy a dejar la derivada del seno es... ¿Cuál es la Coseno. derivada del seno? Coseno, profe. Coseno, pero del mismo argumento. Porque De coseno dice de x que... cuadrado menos 8. Exactamente. Bien, entonces por, y no va a ir acá, sino que esto es la derivada de, primero la raíz. Bien, ahora, derivo del seno va a ser coseno de x. Y como esto está actuando como x, va a ser coseno de x al cuadrado menos 8. Por, ya derivé como raíz, ya derivé como raíz, derivé como seno. Y ahora tengo que derivar el argumento del seno. 2 por 2X, Coseno. La derivada del argumento, del ángulo. 2x quedaría. 2x. 2x, profe. Listo. Ahí se terminó. A la raíz cuadrada la compuso el seno. Y el seno a su vez estaba compuesto por este polinomio x al cuadrado menos 8. Esta se llama regla de la cadena. Los voy a atar a la silla con una cadena y en la mano les voy a poner una cadena con la tabla de derivar. Sería derivar varias veces Sí. o empezar a derivar. Desde afuera hacia adentro y todo tiene que quedar derivado. La función principal, la que va componiendo, O sea, van a encontrar unas derivadas bien, con muchas funciones adentro. ¿Y cuándo Entonces, termina, luego, profe? ahí terminó. Porque ahí podría seguir con la multiplicación, ¿o no? No, porque yo te pido la derivada de esta función. La derivada de una función compuesta es la función principal derivada por la función que actúa como variable. Ah, Cuidado con eso, no es la derivada de un producto. Queda como producto de la derivada de la función principal por la función o la derivada de la función que actúa como variable o que la compone. Nos sigue tentando a derivar, fíjate vos. Sí, en lo que vamos derivando de afuera para adentro lo vamos transformando en un producto, ¿no? sí.
la regla de la cadena va quedando como un producto, ¿sí? De ahí, por supuesto, ustedes pueden ver que este 2, por ejemplo, lo puedo simplificar con este 2, que la raíz cuadrada, bueno, podría decir la consigna que lleguen a la mínima expresión, pero con que deriven, ahí se terminó. De ahí que se puedan hacer simplificaciones, suma, resta, equivalencia, trigonométrica, ya es otra cuestión. A mí me soluciona esto con que sepan derivar. Sepan la derivada de la raíz, la derivada del coseno y la derivada del polinomio. Bueno, más o menos, ¿cómo se llama esto? Derivada de una Derivada de una función función compuesta compuesta o la regla de la o regla de cadena. cadena. O regla de la cadena. Generalmente se la conoce más como regla de la cadena, porque vamos derivando y escarbando desde afuera hacia adentro. Y lo Como anterior pelar que una cebolla, profe. como pelando la cebolla, sí. Exactamente, así no hace llorar también. Sí, también le voy a poner un 1 también. Hasta que No, eso no era, profe. hasta que lleguemos a la última función que va a componer a toda esta expresión. Ahora, y lo anterior, esto es regla de la cadena. Función de función de función, voy derivando hasta que llego a la última. Y la anterior, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, derivada cuarta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo identificaban ustedes si en una consigna les piden ese tema? Derivada de ¿Cómo una lo- función. No, Derivada de una función. Producto de las derivadas, ¿no? no, Continuidad de una función derivada. no. Les pido la derivada cuarta. Entonces, para tener que hacer la derivada primera, al resultado derivarlo por segunda vez, al resultado derivarlo por tercera vez, al resultado derivarlo por cuarta vez. Sucesivas, dice profe en el chat. Exactamente, derivadas sucesivas. Entonces, cuando a una función la derivo, obtengo que su derivada, yo ya aseguro que es continua, pero a esa función la puedo tomar, porque se llama función derivada, como una nueva función y volverla a derivar. Entonces puede ocurrir que les pidan la derivada quinta. Entonces, quiere decir que cada resultado de derivadas va a ser una función que la van a volver a derivar. Y toda ¿Cuántas función, derivadas? toda función que tiene derivada es continua. No, profe. No. Si tiene derivada Sí, es toda función que claro, tiene así sí. derivada es continua. Sí, pero una función ahora sí es continua no es. Pero continua. no toda función continua tiene derivada. Claro, así es. Perfecto. El Bueno, trabalengua. es un trabalengua, sí. Porque más que lengua es luenga. Bueno, espero que se pongan a estudiar las tablas de derivada. Son fáciles porque uno las va mirando y va viendo que cada vez que tiene que hacer un ejercicio se van repitiendo la necesidad de utilizar la tabla y tantas veces uno la aplica que se las termina sabiendo de memoria, así como ya algunos saben de memoria algunas derivadas de función. Queda para que ustedes trabajen la raíz cúbica, el logaritmo y el seno, la demostración, que son las que se piden en los exámenes finales. No sé para qué les digo, porque les entra por una oreja y les sale por la otra, ¿no? Porque no anotan, no, dice esto, no nos ha dicho la profesora que estudiaron porque lo toman en el Ya lo final. anoté, profe, yo. Bueno, uno. La próxima No, yo clase. también, profe. Bueno. Mañana, sí, exactamente. Como Yo lo dice el grabé, profesor acá, dice, van a preguntar mañana, van a preguntar lo mismo. Ezequiel, ¿qué apellido era Ezequiel? Gómez, profe. Bueno, excelente lo que ha buscado.
Lo felicito. Eso es dedicación. No sé si ha sido ya hace un rato que se ha dado cuenta y como son tan hábiles con los dedos y escriben tan rápido, he encontrado el link, ahí me ha sacado el video, pero bueno, son estrategias. 10 minutos antes de la clase. Sí, no sé si 10. Derivalo a 10, a ver cuánto te da. Derivalo 3 veces. ¿Cuánto te da la derivada de 10? 0, profe, porque es un Cero. número. Ah, bueno. Entonces, queda para la otra clase la demostración de esas 3 que son los que más se piden y bueno, traten de estudiar, vayan estudiando, vayan utilizando, vayan bajando los graficadores, los que tienen computadora, vayan bajando los graficadores en la computadora, GeoGebra o el Grammatic o el Math, hay un montón, o el WinPlot, hay un montón de graficadores para bajar. Yo el que recomiendo es el Gramatica porque no lleva tanto manejo de variables. Sí. ¿Qué le puede preguntar al ingeniero si tiene las notas de física? Sí las tiene, pero no sabe quién es quién. Se le ha perdido el listado. Pero si el Google le devolvió la nota nomás. Sí dice que el Google les ha devuelto la nota ahí nomás. Ah, esa es. Ah, bien, 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 bien. ¿Cuánto te saca? De la práctica. No, la práctica no. La práctica no sabe. La teoría sí. Ah, bueno. La práctica lo tienen los jefes de trabajo práctico. No, ¿Cuánto pues te yo saca? preguntaba porque varía la nota dependiendo de cuánto hayas respondido y todo eso. Sí, la respuesta es justificada por el desarrollo del ejercicio. ¿Cuánto te saca de la teoría? ¿En física? La derivada de 10. Y por un 0. ¿Cuánto te ha sacado? La derivada de 4x, dice. De 4x. ¿Y la derivada de 4x cuánto te es? Y un Bueno. 4, profe. El que calla todo. O sea que sos cuatrero. No, a mí yo no tengo alumnos cuatreros. Yo tengo alumnos de 10, 9, 8. Cuatreros no me interesa. Así que vamos, pónganse las pilas y levanten esas notas. Bueno. Entonces, cuatro era un chivito, no le invito, profe. Claro, ese sí, en eso compartimos la idea de Ahí cuatreros. somos todos 4. Sí, son todos cuatreros, me parece. Bueno, escúchenme, estudien, pónganse a hacer los ejercicios, háganse un hábito de por lo menos hacer 5 ejercicios por día, termínenlo de hacer los ejercicios y cierren la carpeta. Pero ustedes van a ver que propónganse leer una sola página del libro, y cierren la carpeta. Yo sé que no es la mejor de las situaciones en la casa, por ahí, por el bullicio, porque no están solos, o porque, bueno, miles de cosas. Pero traten de hacer el esfuerzo porque están perdiendo los hábitos de estudio. Entonces después se va a complicar porque se van a tener que sentar varias horas a estudiar, les va a costar mucho y bueno, es un hábito que ustedes lo tienen que mantener todos los días, hacer 2 o 3 materias en clase, pero bueno, en la mañana me levanto y repaso 2 materias. En la próxima mañana repaso 2 materias diferentes a las anteriores, o hago la teoría, 2 hojas, cierro el libro y hago la práctica, 2 o 3 ejercicios y cierro el libro. De manera que ustedes cada vez vayan aumentando esa frecuencia en cuanto a la cantidad y en cuanto a los días de estudio. Yo siento que no están estudiando.
que tienen una guitarra bastante grande. Así que bueno, yo los insto a eso. Yo ahora ya no me detengo. Puedo dar una unidad, 2 unidades, 3 unidades, las voy a dar en la misma clase. La cuestión acá es que vamos a terminar, y espero al ritmo mío, no al ritmo de ustedes. Hoy me detuve en este caso de factoreo. Ustedes ya tendrían que manejar casos de factoreo, porque ya han visto funciones, ya han visto límites, ahora ven derivadas y se siguen aplicando los casos de factoreo. Así que por favor pónganse a estudiar, no se dejen avanzar porque se les van a juntar todos los exámenes. Yo ya voy a poner fecha para el tercer parcial, así que ustedes verán qué van a hacer. No quiero quedarme con 2 o 3, yo quiero que todos pasen a segundo año y promocionado a análisis matemático, así que depende de ustedes. Que tengan una buena semana, cuídense mucho, no me hagan preguntas que no tengan sentido, fíjense lo que van a preguntar, pero las preguntas que sean del estudio, ¿sí? No si va a haber otro recuperatorio, no. Que sean de cómo se hace este ejercicio, cómo se estudia esta parte teórica. Con eso, con referencia a eso, con referencia al estudio. Esas sí las voy a contestar. Las otras no las voy a contestar. Voy a tratar de recuperar las notas para pasarles la condición ya del primero y segundo parcial, y esperemos que los profes puedan, lo más pronto que se pueda, enviarles los resultados de la parte práctica. De la parte teórica ya saben lo que ya les ha devuelto la nota, el formulario, así que ya cada uno sabe. Bueno, que tengan una buena semana, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. Igualmente, Bueno, profe, profe, cuídese, cuídese. que ande Hasta bien. luego, profe. Hasta luego, Muy bien. profe, nos Profe, vemos. muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Pe. Chao. Bueno, ahí estamos. Seguimos grabando. Bueno, contanos, Ezequiel. No te ¿No se escucha escucho. el audio? No, ¿Alguien sabe yo quiero que cómo vos nos pasa el vayas audio? contando. Yo quiero que vos nos vayas contando. Sigo, me sale la opción ahí, dice compartir con audio, dice. O compartir el audio de la computadora. ¿Lo hago yo o lo haces vos, porque como Que la está como derivada de antes? una función es igual al límite cuando h tiende a Ahí 0 está. de f de x más h menos f de x sobre h. Lo primero que debemos hacer es calcular f de x más h para poder sustituir en esta expresión. Eso es muy sencillo. Simplemente en la función que tenemos aquí cambiamos la x por x más h. Entonces nos va a quedar lo siguiente. F de x más h igual a la raíz cúbica de x más h. Ahora sustituimos en el límite y obtenemos lo siguiente. La derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es la raíz cúbica de x más h, menos f de x, que es la raíz cúbica de x, sobre h. Ahora hay que calcular este límite de aquí. Para calcular un límite en el cual tenemos raíz cúbica, una forma de hacerlo es multiplicar por una expresión que nos transforme esto en una diferencia de cubos. De esa manera nos vamos a deshacer de las raíces cúbicas que aparecen en el numerador y vamos a poder simplificar el límite. Para eso vamos a recordar esta fórmula que aprendemos en álgebra, que una diferencia de cubos se puede factorizar como a menos b por a cuadrada más a por b más b cuadrada. Y en este caso a es esta primera raíz cúbica, mientras que b es esta segunda raíz cúbica. Así que entonces tenemos que multiplicar por esta expresión al cuadrado, que es a cuadrada, más a por b, o sea, esta raíz por esta raíz, aquí la tenemos, y luego más la segunda raíz al cuadrado, que aquí la tenemos. Si multiplicamos por esto en la parte de arriba, vamos a obtener una diferencia de cubos. Pero como estamos multiplicando arriba, también hay que multiplicar abajo para no alterar la expresión.
Entonces, al hacer la multiplicación arriba, obtenemos la diferencia de cubos que dijimos. Aquí la tenemos. La primera raíz elevada al cubo menos la segunda raíz elevada al cubo. Y en la parte de abajo simplemente dejamos indicada la multiplicación, la h que teníamos, multiplicada por toda esta expresión. Ahora podemos aquí simplificar el numerador. Una raíz cúbica con un exponente al cubo se cancelan, así que nos queda simplemente x más h, y aquí nos queda simplemente x. Y ahora podemos aquí restar, x menos x nos da 0, o sea que se cancelan, y únicamente nos queda la h. Entonces, nos queda únicamente la h, y ahora podemos cancelar la h de arriba con la h de abajo, o lo que es lo mismo, es como dividir h entre h, y eso nos da 1. Ese 1 hay que colocarlo en el numerador. Y ahora que ya nos deshicimos de esa resta de raíces cúbicas que teníamos, vamos a sustituir el valor de h igual a 0 en esta expresión y así vamos a calcular el límite. Entonces, si h vale 0, aquí tendríamos un 0, aquí tendríamos un 0, y x más 0 es x. O sea que es lo mismo que simplemente quitar las h's. Y entonces nos queda esto de aquí. Esta expresión se puede simplificar. Si nosotros multiplicamos raíz cúbica de x por raíz cúbica de x, nos queda la raíz cúbica de x elevada al cuadrado. Este cuadrado puede ir afuera, como lo tengo yo aquí colocado, o podemos escribirlo también adentro de la raíz cúbica, como exponente de la x, y es lo mismo. Así que si lo escribimos de esa manera, obtenemos esto de aquí. Aquí raíz cúbica de x elevado al cuadrado. Aquí, como dijimos, también nos queda raíz cúbica de x al cuadrado. Y aquí lo mismo. Entonces, como tenemos sumada 3 veces este término, lo podemos dejar expresado así, multiplicado por 3. Y esta de aquí es la derivada de esta raíz cúbica. Entonces, hemos obtenido esta fórmula. La derivada de la raíz cúbica de x respecto de x es igual a 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Y si aplicamos la regla de la cadena como lo hemos estado haciendo en los videos anteriores, simplemente cambiamos esta x de la raíz cúbica por una v que puede representar cualquier función de x, y lo único que cambia es que en esta expresión tenemos que multiplicar por la derivada de v respecto de x. Aquí la tenemos. Y claro, aquí también en lugar de esta x pondríamos esta v. Entonces esta sería una fórmula más general aplicando la regla de la cadena, donde esta v puede ser cualquier función. Entonces hasta ahorita hemos calculado la derivada de la raíz cuadrada, la derivada de la raíz cúbica. Podríamos seguir utilizando este mismo procedimiento para calcular la derivada de la raíz cuarta, de la raíz quinta, etc. Pero vamos a ver un procedimiento más general. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos calcular la derivada de cualquier raíz de x, o más en general, cómo podemos calcular la derivada de x elevado al exponente 1 sobre m, ¿no? Bueno, Perdón, profe, que no, Ahí está, profe. no la escuchaba, muy ¿no? bien, lo felicito. Si bien no lo podía expresar en forma verbal, nos mostró cómo hace para trabajar con una raíz que es distinta de la raíz cuadrada, una raíz cúbica. Lo que quedó pendiente allí, que le pedí que lo termine, que lo cierre el video, es que trabaja el resto de las raíces como potencias, porque se comienza a complicar a medida que el índice es más grande, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, se va a complicar un poco más. Entonces lo que hace es transformar la raíz en potencia, que era lo que nos decía Brandon, lo que nos decía Lautaro, lo que nos decía Tomás, ¿sí? Pero todos han visto allí